La devoción de Getsemaní nace en Nigeria, en África, con un vidente que tuvo la experiencia maravillosa de recibir esta devoción, y nuestros historiadores trataron de recoger y recopilar todo lo que pudieron sobre la devoción de la sangre de Cristo que viene desde allí, desde África. El vidente se llama Bernabé Duyo, y él recibió visiones desde los 18 años de edad en Nigeria, donde el Señor le iba mostrando cómo realizar esta gracia de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Vamos a escuchar las palabras que trae el Papa Juan Pablo II, donde habla sobre la importancia de la devoción de la sangre preciosa del Cordero. Dice en la locución del año 2000, el 1 de julio, el Papa San Juan Pablo II nos dice: estoy contento de conocerlos a todos los miembros religiosos masculinos y femeninos y las asociaciones católicas devotas a la sangre preciosa de Jesús. En este primer día de julio, el cual la piedad cristiana ha dedicado a la meditación de la sangre de Cristo, el precio de nuestra redención, prenda de salvación y vida eterna. El Papa Juan XXIII, en su carta apostólica, nos dice del año 1960: mientras les saludo calurosamente y les agradezco por venir, extiendo mi gratitud al director provincial de la Asociación de la Sangre Preciosa por sus amables palabras. Hasta ahora, sigue diciendo Juan Pablo II, hasta ahora la reforma litúrgica introducida por el Concilio Vaticano II en este día 1 de julio, el misterio de la sangre de Cristo fue también litúrgicamente celebrado en toda la Iglesia Católica por Pablo VI, mi predecesor, de venerable memoria, unido a la conmemoración de la sangre de Cristo con la de su cuerpo, y es lo que ahora llamamos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, que ya en todas las celebraciones eucarísticas, y no solo el cuerpo de Cristo se hace presente, sino también su sangre preciosa. La sangre, la nueva y duradera alianza que es derramada por todos para los pecados, para que sean perdonados, como nos lo dice Mateo 26, versículo 27. Es un poco más extensa la carta de Juan Pablo II, pero hemos tomado la parte más resumida. Entonces, este joven nigeriano, a la edad de los 17 años, estando estudiando en la universidad, empieza a tener visiones donde el Señor le empieza a mostrar que la salvación del mundo y la gracia viene por el derramamiento de las llagas preciosas de Jesús y de su preciosísima sangre, por esa sangre preciosa del Señor. Por esa razón, este joven empieza a difundir esta devoción que ha tenido todas las aprobaciones de muchísimos obispos, sacerdotes, religiosos y por supuesto el Papa Juan Pablo II. Entonces ha permitido que esta devoción se extienda a lo largo del mundo. ¿Por qué debo yo hacer las vigilias de Getsemaní? Son 21 vigilias para ganarme el sello a la sangre preciosa. Quiero dar esta catequesis y la voy a dejar grabada en la página de la comunidad, porque a veces no entendemos la importancia de estas devociones. Es una devoción que en Casa de Nazaret por lo menos lo hacemos una vez al año, y tiene un requisito excepcional, y es que esté presente Jesús Eucaristía. Por eso es una gracia única poder tener aquí al Señor y vivir esta experiencia de amor. Segundo requisito: solo se pueden hacer las oraciones que están escritas en la vigilia. No se pueden añadir más oraciones, ni hacer sanación, ni nada, ni alabanza, sino solamente lo que está en la vigilia. Y el tercer requisito: que la persona no puede tomar ni comer absolutamente nada durante la vigilia. Deben vivir desde las 11 de la noche, que empezó el Getsemaní de Jesús, hasta las 3 de la mañana, en absoluto y total ayuno. ¿Por qué en absoluto y total ayuno? Porque fue el tiempo que Jesús estuvo totalmente en ayuno y en silencio en Getsemaní. Miremos la importancia de esta devoción que el Señor nos regala, y que hoy tú, hermanito querido, tienes la oportunidad de vivir este derramamiento y esta adoración de la preciosa sangre del Cordero de Dios. El derramamiento de su sangre se inicia a muy temprana edad. Jesús empieza a derramar sangre en el momento de la circuncisión, y este inocente divino niño vivió esa experiencia de amor para purificarnos, sanarnos y liberarnos. Vamos a escuchar a nuestro hermanito en Biblia, quienes son los dos que van a colaborar con Biblia. Lucas 22, versículo 44. ¿Quién tiene Biblia que me colabore en la lectura? Juan Diego, le pasa el micrófono. Biblia. Lucas 22, versículo 44.
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Getsemaní es acompañar a Jesús en el momento de la agonía, en el momento de su muerte. Recordar estas palabras del Evangelio de San Lucas 22:44, donde Jesús está sumido en una agonía eterna, en un dolor inmenso, una tristeza que no puede expresar. Y por eso es tan grande la agonía que siente Jesús, que empieza a derramar sangre, o sea, sudaba sangre. Imagínense el dolor, la agonía, el sufrimiento que estaba viviendo Jesús. Estar en Getsemaní es ser partícipe de esa agonía, es poder acompañar a Jesús, es poder estar presente con Él y amarlo, vivir esa experiencia de amor, acompañarlo. Estar aquí los jueves de 11 a 3 de la mañana es entender que nací para acompañar al Mesías en el momento más doloroso y el momento donde quedó solo en su vida. No hay seguro una oración más poderosa y más agradecida por Jesús que el acompañamiento de su Getsemaní. Por eso nos dice San Lucas, dice que sudó sangre, dice, y eran gotas espesas de sangre. O sea, no era cualquier gota, sino que era una agonía tan fuerte que era supremamente espeso ese sudor y era un dolor inmenso. Escuchemos ahora San Juan, capítulo 19, versículo del 2 al 3. San Juan 19, del 2 al 3. Y vamos buscando, por favor, Mateo 27, versículo 31. Mateo 27, 31. Nos dice en San Juan 19 que todos los soldados trenzaron esa corona. Y ahí viene ese derramamiento fuerte de sangre. Escuchamos Juan 19, 19 del 2 al 3. 19 del 2 al 3. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Y acercándose a él, le decían: «Viva el Rey de los judíos», y le golpeaban en la cara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese otro momento del gran derramamiento de Jesús es la corona de espinas, donde fue torturado a través de esas punzadas espinas que atravesaron y destruyeron todo su cráneo. Y el pueblo gritaba: «Salve, Rey de los judíos», y le daban muchas bofetadas. Vemos que Jesús sanaba el pecado de la gula en la cruz, el pecado que todos nosotros hemos cometido de manera desordenada. Por eso vemos que esa llaga de la sangre preciosa de Jesús derramada en la corona se multiplica luego con los azotes en la espalda, con la llaga del hombro, con las cantidades de bofetadas y todos los sufrimientos que tuvo que vivir para que nosotros podamos reparar cada pecado. Acompañar a Jesús en Getsemaní es poder nosotros reparar nuestros propios pecados y por supuesto el pecado de nuestras familias. Veamos pues cómo Jesús, previniendo como por algún tiempo humano se le iban a cansar sus manos y no iba a poder soportar más el sufrimiento, el dolor, el trauma que tenía Jesús, entonces permitió, y lo vemos nosotros en el Evangelio, cómo Jesús permitió que clavaran sus manos en la cruz, con el objetivo de que sus brazos siempre estuvieran levantados en forma de súplica, de clamor al Padre Eterno. Eso representa una acción que vimos en Éxodo 17, donde vemos cómo Moisés estaba peleando, o el pueblo israelita estaba peleando contra el pueblo amalecita y iban perdiendo contra los enemigos. Moisés, dándose cuenta que cada vez que levantaba sus brazos y clamaba al Señor misericordia, el pueblo israelita ganaba la batalla. Pero Moisés, por su cansancio humano, físico, natural, ya no soportaba más sus brazos arriba. Cuando bajaba los brazos Moisés, el pueblo israelita perdía la batalla. Por eso Josué y Caleb, creo que fue el otro, levantaron sus manos al cielo de Moisés para que él pudiera seguir clamando a Dios misericordia. Pues nuestro Jesús, el Cordero sin mancha, el inmolado, el que Dios nos regaló como su Hijo perfecto para la redención del ser humano, quiso mantener sus manos en la cruz, levantadas todo el tiempo. Ni siquiera un solo segundo se iban a bajar sus manos, porque estaría clamando cada momento, cada instante, cada segundo
por cada uno de nosotros. Por eso pacientemente Jesús entrega su vida, pacientemente Jesús espera esa conversión de nosotros, su pueblo. La devoción de la preciosa sangre de Jesús nuestro Señor es una devoción dada a la Madre Iglesia Católica y es tan antigua como el primer Jueves Santo, cuando Jesús instituyó el sacerdocio y la Santa Eucaristía. La proclamación de las siguientes palabras en esa noche, antes de ese gran sufrimiento, donde levanta el cáliz y dice en Lucas 22, versículo 19 al 20: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, haz esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza de Dios, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Buscamos Alejandra 1 Corintios 11:26, por favor. Mis hermanitos, efectivamente nos dice el evangelista San Lucas que ese pacto de amor que hace Dios con la humanidad es su cuerpo y su sangre. No hay sello con Dios y no hay pacto con Dios y no hay alianza con Dios si yo no tomo ese cuerpo y esa sangre. Tener nosotros el honor de estar aquí sentados hoy, tener nosotros la gracia maravillosa de Dios de estar hoy aquí para poder adorar esa preciosa sangre, para poder vivir esta experiencia de amor, es una gracia de Dios. Diría Bernabé Duchó que una de sus revelaciones que le dio el Señor es que de lo que más le impactó fue saber cómo Dios se consoló en ese momento de su Getsemaní, que fue tan triste y amargo. Todos conocemos por la Sagrada Escritura que Jesús viene un ángel para que Él se consuele. ¿Recuerdan el tema del ángel? Bueno, un ángel consuela a Jesús en el Getsemaní, pero nunca nos cuentan qué le mostró el ángel, qué le dijo el ángel, qué le dio el ángel para que Él se pudiera consolar. Y aquí viene la parte más hermosa y la dedicatoria de Dios para ti, hoy en esta noche que estás llamado a hacer estas 21 vigilias de Getsemaní. Cada persona que iban a hacer a lo largo de la historia para estar en vela, en vigilia, los jueves de 11 de la noche a las 3 de la mañana, Dios a través de este ángel se los muestra a Jesús, porque Jesús siente una tristeza enorme de darse cuenta que todos sus apóstoles se quedaron dormidos y ninguno fue capaz de acompañarlo en vela ni de vigilar. Pero Jesús fue consolado por el ángel al ver el nacimiento de cada uno de nosotros, que hoy, 2024 años después, seríamos capaces de estar aquí frente a Jesús Eucaristía, adorándolo, alabándolo, orándole, pero ante todo acompañándolo en su dolor. Dice este gran vidente que se impactaba de ver la alegría y cómo se reconfortaba Jesús al ver nacer a cada uno de nosotros, que nacerían a lo largo de los siglos después de la muerte de Jesús, que vendrían a adorarlo y acompañarlo en Getsemaní. Por eso, hermano, es un privilegio, una gracia de Dios poder nosotros estar aquí. Antes de esto, Jesús siempre había realizado grandes milagros frente a los judíos, frente al pueblo israelita, pero quizás el milagro de milagros, el más grande de todos, fue la institución de la Sagrada Eucaristía, fue el sacrificio en la cruz, fue su sacrificio de vida, fue el sacrificio de la nueva ley. Es un sacramento admirable y hoy nosotros tenemos este llamado, este maravilloso amor de Dios derramándose en cada uno de nosotros. En la Santa Eucaristía es la repromulgación del misterio pascual, es al mismo tiempo el memorial del sacrificio, en el cual el sacrificio de la cruz es perpetuado, al igual que el banquete sagrado de comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. En la Sagrada Eucaristía nos hacemos uno con Jesús, somos una persona con Él. Ya no somos dos sino uno, porque el momento en que usted toma y come el cuerpo de Jesús, cada célula de tu cuerpo tiene un pedacito de Jesús. Por eso seremos descendientes de Abraham, porque en nosotros está la sangre del Cordero. En cada célula de nuestro cuerpo está impregnada de la esencia del Mesías. Por eso es tan importante entender el valor y el poder de la Sagrada Eucaristía. Todos estos tesoros inestimables merecen nuestra devoción. La devoción al Señor Eucarístico continúa en la bendición de la visita frecuente a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento, en la exposición al Santísimo Sacramento, y eso también lo vemos en la devoción a la sangre preciosa de Jesús, porque como una persona viva, real, que está allí,
que no está siendo separada de ninguna manera, sino que está presente en cuerpo y alma en la hostia consagrada. Por eso nos invita a contemplar, a vivir esta experiencia de amor. Getsemaní es contemplación, Getsemaní es meditación, Getsemaní es amor a la presencia de Jesús en Eucaristía. Primera de Corintios, ¿te escuchamos? Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de Dios. La Sagrada Eucaristía es un memorial eterno de ese primer jueves, donde se vivió efectivamente también el primer Getsemaní. Vamos a escuchar San Juan 3:16 y Éxodo 12, Mayrú, Éxodo 12, 1:36. Para Alejandra, San Juan 3:16. ¿Qué es la coronilla a la preciosa sangre de Jesús? Que debemos aprender a vivirla, a hacerla y a tenerle gran devoción. Es una manera de glorificar a Dios por su inmensidad, por su amor, por su demostración de entrega hacia nosotros como Hijo único en la cruz. Es la manera de tocar la inagotable misericordia de Dios desde la fuente de la salvación. Nadie que sea devota de las llagas preciosas y de la sangre de Jesús puede perderse. Nadie. Los dardos del maligno no pueden tocarnos, de la misma manera en que el ángel de la muerte no pudo visitar la casa de los israelitas y destruirla, porque estaba marcada con la sangre del Cordero. Escuchemos a San Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo nos promete la vida eterna a través de esta devoción de su santísima sangre. Y vamos a escuchar cómo la sangre de animales, de simplemente corderos y animales, ayudó a que el pueblo israelita no fuera destruido y que ninguna plaga pudiera tocar al pueblo israelita. Como el pueblo israelita en fe y solo ungiendo su puerta con la sangre de un cordero que fue entregado a Dios, cómo tuvo la gracia de impedir que el maligno destruyera o dañara cualquiera de las pertenencias del pueblo israelita. Vamos a escuchar Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 36. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primero mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será una res sin defecto, macho de un año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne. La comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asada al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana. Pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales. Y haré justicia con todos los dioses de Egipto, yo, Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis.
Durante 7 días comeréis ácimos desde el primer día, retiraréis de vuestra casa la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de esos 7 días será cercenado de Israel. El primer día tendréis una asamblea santa y el día séptimo tendréis otra asamblea santa. En esos días no haréis trabajo alguno, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque ese día saqué yo vuestros ejércitos del país de Egipto. Guardad ese día, de generación en generación, como ley perpetua. Comeréis ácimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante 7 días no habrá levadura en vuestras casas. El que coma algo fermentado será forastero o indígena, será cercenado de la comunidad de Israel. No comeréis nada fermentado, en todo lugar donde habitéis comeréis ácimo. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escogemos una res por familia e inmolad la Pascua. Tomad un majomo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las 2 jambas con la sangre del recipiente. Y ninguno de vosotros saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá la exterminación al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Observad todo esto como ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos. Cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, observaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué significa este rito para vosotros?, responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios revela que la forma de protegerse contra todo mal es la sangre de aquellos ovejas y corderos. Sin embargo, mi Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha inmolado en el Nuevo Testamento y la Nueva Alianza. El Señor garantiza la seguridad y la libertad de aquellos que honran sus llagas preciosas y su santísima sangre. Clamando al Señor en la cruz, nos reta a ser virtuosos como Él, a vivir para la gloria de Dios, para erradicar el egoísmo de nuestras vidas, el orgullo, la soberbia, la incredulidad, y para sostenernos en la verdad de Dios, en sus mandamientos, aun si eso significa que tendremos que morir. ¿Por qué esta devoción de la sangre preciosa de Jesús en estos últimos siglos, en este siglo XXI? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Muchos han querido, ¿cómo le diríamos?, estudiar, profundizar sobre esta nueva arca de la alianza. Conocemos el signo de la arca de la alianza a través de Noé, Génesis 5:32, y vemos que a pesar de Génesis 5:32, vemos que Noé fue escogido para hacer esa arca de salvación frente a una humanidad que estaba incrédula, alejada de Dios, que no tenía ya conocimiento de la verdad ni de la fe en el Señor. Yahvé estalla en ira al ver la maldad del hombre y decide destruir al ser humano. Sin embargo, se arrepiente de haber hecho que el hombre sea destruido, y por eso da una promesa a Noé y coloca ese signo, de esa señal, de ese pacto de alianza que hace, que es el arco iris. Vamos a escuchar Génesis capítulo 5, versículo 32. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y Jafet. Palabra de Dios. Esa es la genealogía de Noé. Noé, aunque fue considerado un hombre justo y bueno, a través de su descendencia se manifiesta esa misma promesa y esa misma alianza. Podríamos decir que la Santísima Virgen María ahora es la nueva arca de la alianza. Es a través del amor a María, a través de la devoción de María, que vamos a obtener esa salvación en estos tiempos últimos, donde hay tanta perdición y donde no hemos volvido al pecado absoluto y a la ausencia de Dios. Todos nosotros nos estamos dando cuenta de la maldad que hay en estos momentos en el mundo, de que el pecado abunda. Ya no es posible vivir en paz en medio de la corrupción.
Jesús no viene pronto a socorrer al ser humano, sino que viene a salvarnos y a liberarnos. Jesús es la salvación prometida por el Padre, desde Noé hasta el día de hoy. Esa gran promesa, esa gran alianza que el Padre Yahvé hace con Noé, hoy la vemos reflejada a través del pacto de la nueva alianza, que es la Eucaristía. Y hoy vemos que el Señor nos invita y nos llama a comenzar ese tiempo de liberación. Nos dice Lucas 21, versículo 27: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poderío y gloria. Cuando estas cosas comenzarán a suceder, erguidos y alzad vuestras cabezas, pues se llega tu liberación. Vamos a escuchar ahora Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. El Señor nos invita a mirar esta nueva arca de la alianza que es María, que nos trae a Jesús como el Salvador, y que en estos tiempos últimos los adoradores que mediten la pasión y muerte del Señor y su sangre preciosa obtendrán esa gracia de salvación y de santidad, esas promesas divinas. Escuchamos Lucas 21, 34 al 36. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita en el Evangelio de San Lucas y en los 3 evangelios sinópticos, nos invita a velar y a vigilar a los fines de los tiempos. Son tiempos muy difíciles que vivir en gracia, en conversión y en santidad es casi imposible. Por eso nos dice: guárdense, espérenme hasta mi llegada, vigilen, oren. Por eso Getsemaní nace a través de este llamado de Jesús y que dado a conocer a través de la Santísima Virgen María: vigilad y orad. Que aquello que los discípulos no pudieron llevar a cabo en ese primer Getsemaní, hoy tú y yo, que estamos invitados y llamados, podamos acompañar y darle ese consuelo a Jesús que tanto necesitó en ese momento y que hoy lo recibe en plenitud y en gracia. Nuestra Señora, Mamita María, básicamente viene a pedirles que nos convirtamos. Desde el Inmaculado Corazón de María, en las apariciones de Fátima del año 1917, María pide la consagración de todo Rusia y de todo el mundo a su Inmaculado Corazón para destruir el comunismo. Y dice María que si no se ora para destruir el comunismo se esparcirá por el mundo. Y hemos visto con nuestros ojos actualmente que como no se vivió esa consagración, sino después del tiempo específico requerido por nuestra Madre, todo el mundo ha sido víctima del comunismo. Ya está en este territorio, que es el Nuevo Mundo, ya también vivimos el comunismo en la mayoría de países de Latinoamérica. Y esto se da ¿por qué? Porque no quisimos obedecer ese llamado de María en ese año 1917, que hizo ese llamado al mundo a través de las apariciones de Fátima. Mamita María anuncia el triunfo de su corazón inmaculado y pide que todos nos consagremos a su corazón inmaculado y que recordemos esas palabras de San Luis María Montfort. Esto quiere decir que nos consagramos a ella para llegar a Cristo. Dios nos ha entregado la nueva arca de la alianza, ya no constituida por manos humanas como en tiempos de Noé, sino ya constituida por manos divinas como la Santísima Trinidad. Esta es la criatura más pura, más bella, la Madre de Dios. Este recinto divino donde vino el Redentor del mundo es el corazón inmaculado de María. Por eso se nos hace un llamado, hermanos, urgente a consagrarnos al corazón inmaculado de María y a la sangre preciosa de Jesús. Getsemaní es esa consagración, es ganarme ese sello de la preciosa sangre del Cordero de Dios, para cuando venga el Mesías encuentre en mi alma ese sello, que por supuesto es espiritual. Vienen tiempos difíciles, muchos anuncios que nos dio la Sagrada Escritura, como el orden mundial, el haberse multiplicado la iniquidad en el mundo, los falsos profetas que viven extraviando a los verdaderos hijos de Dios, como aquellos que dan a escuchar doctrinas falsas,
y querrán voltear las doctrinas verdaderas de la Iglesia Católica y volverlas falsas. Cómo habrán muchos escándalos a través de la forma de vestir, de comportarse y de hablar. Todo esto que fue anunciado, hoy tú y yo lo estamos viendo, hoy tú y yo lo estamos viviendo. Hay una profecía del Antiguo Testamento que se le dio al profeta Daniel, en Daniel 9, versículo 26 al 27, y vemos que allí en Daniel se le dice que muchos sufrirán y serán destruidos por la devastación, por el pecado, por la guerra, por las desolaciones. Y nos dice allí, y conocerá firme alianza con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oración, y luego sobre el ala de la abominación vendrá el devastador, y durará hasta la consumación decretada si se derrama sobre el desolador. La gran profecía de Daniel es que un día no veremos más a la Sagrada Eucaristía presente, y por eso es tan importante que hoy lo entendamos, porque de acuerdo a esa gracia del Señor vamos a poder nosotros la bendición de adorarle, de glorificarle al Señor, de vivir esta experiencia de amor y de fe. La devoción de la primera sangre del Señor se remonta desde una monja francesa que se llamaba María Margaret Chambon, quien murió en olor de santidad en el año 1907. Ella había profetizado que la victoria final de la Iglesia sobre las fuerzas de la oscuridad sería apoyada por la devoción a la llaga preciosa de Jesús, a su preciosísima sangre. Esta profecía ha sido conectada a las revelaciones de este vidente que nos ha dado esta vigilia, Bernabé Guillot, ahora de 26 años en este momento, y que estudiaba, como le decía, ingeniería en este país. Él empezó a tener las revelaciones en el año 1995. Estaba preparándonos, dice palabras de Bernabé, cómo vivió esta revelación. Dice lo siguiente el vidente: estaba preparándome para un examen cuando escuché una voz que me llamaba, Bernabé, Bernabé. Volteé a ver quién me llamaba y no había nadie. Miré el reloj y eran las 3:01 de la tarde. Estaba intrigado por la llamada, cuando empecé a escuchar una canción que decía, sangre de Jesús, sangre de Jesús. Al terminar la oración se repitió la canción. Después escuché la segunda llamada, Bernabé, consuélame, adora mi sangre preciosa, yo soy el agonizante Jesucristo. Según Bernabé, pidió a Jesús esta devoción para todo el mundo en reparación por los pecados de la humanidad. El vidente dice que se le dio un rosario de la sangre preciosa y se le dio unas oraciones y invocaciones que hoy acompañan y conllevan 12 promesas, incluyendo la protección de la muerte súbita, una indulgencia por 4 años y la liberación de almas del purgatorio. Este santo rosario de la sangre preciosa tiene 12 cuencas en vez de 10, representando así las 12 tribus de Israel. Dice Bernabé, cuando se reza el rosario, mi sangre preciosa convertirá todo Israel, que significa el mundo entero. Cada vez que se reza el Padre Nuestro y el Ave María, se honran las llagas místicas y los dolores y la sangre preciosa del agonizante y adoloridos corazones del Hijo y de la Madre Santísima. Dice Bernabé, les aseguro que muchas heridas serán sanadas. El Espíritu Santo descansará sobre cada uno de nosotros y mi sangre preciosa triunfará. Bernabé sostiene que se le concedieron visiones sobre la persecución del Papa en un periodo de oscuridad inusual y de científicos trabajando con microchips amenazantes que va a ser el precursor del reinado de la gran bestia. Bernabé activó hace mucho en devociones marianas y dice que Jesús se ha quejado especialmente acerca del aborto, la codicia, el materialismo, la injusticia social, el ocultismo y la lujuria. Todo esto que hoy en día existe y que tú y yo somos conscientes de esta realidad. Un reporte británico dice que una mujer cuyo bebé murió en su matriz y que tenía programada una cirugía para extraerle el feto, después de rezar el rosario, la sangre preciosa de Jesús, los médicos descubrieron que su bebé, que era una niña, estaba viva y no solamente sobrevivió, sino que hoy tiene más de 20 años. Otras muchas oraciones que recibió Bernabé se enfocan solamente a la adoración de Jesús en la Eucaristía, para clamar la protección contra tormentas, rayos y tribulaciones.
La última misericordia de Dios sobre todo ser viviente es el gran sello a la preciosa sangre que va a protegernos del anticristo, el sello de la sangre preciosa contra el sello del mal. Ese sello del mal que vendrá a través de ese orden mundial y todo este tipo de cosas que ya estamos empezando a ver y que efectivamente estamos siendo testigos. Por eso, hoy el Señor nos invita a vivir una experiencia de oración, de vigilia, a soportar con Él la sed, a soportar con Él el silencio, a soportar con Él el hambre, en esas horas que vivió solamente entregado en oración y en reparación por nuestros pecados y clamándole al Espíritu Santo que le diera la fortaleza de aceptar la voluntad de Dios, porque no hay nada más fuerte que vivir esa experiencia de amor por el otro, por el hermano, por la iglesia. ¿Cuáles son las promesas que nuestro Señor Jesucristo promete a los que recen la coronilla o rosario de la preciosa sangre? Son 12 promesas. Primera promesa: yo prometo proteger contra cualquier ataque del enemigo o cualquier persona que rece la coronilla de la preciosa sangre. Segundo, yo prometo que protegeré sus 5 sentidos. Tercero, prometo que lo protegeré de la muerte repentina. Cuarto, prometo que le daré 2 horas antes de su muerte. Él tomará mi sangre preciosa y comerá mi cuerpo. Siguiente, 24 horas antes de su muerte, yo le mostraré mis 5 llagas, para que él pueda sentir un mayor arrepentimiento por sus pecados y tener así un perfecto conocimiento de ellos. Siguiente promesa: cualquier persona que haga la novena, con ella recibirá sus intenciones, sus oraciones serán totalmente respondidas. Siguiente promesa: yo realizaré muchos milagros maravillosos a través de esta devoción. Siguiente promesa: a través de ella yo destruiré muchas sociedades secretas y por mi misericordia libraré muchas almas del cautiverio. Siguiente promesa: a través de esta devoción salvaré muchas almas del purgatorio. Siguiente promesa: aquel que honre mi sangre preciosa a través de esta coronilla, le enseñaré mi camino de salvación y santidad. Siguiente promesa: yo tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de mis preciosas llagas y de mi sangre. Y última promesa: quien quiera que enseñe esta oración a otra persona tendrá una indulgencia por 4 años. Imagínense qué hermoso. Por eso, mis queridos hermanos, hoy estamos invitados a promulgar esta devoción, a enseñarla, a compartirla con nuestros familiares y amigos, a hacer una devoción digna de un verdadero respeto, amor y entrega al Salvador. Muchas gracias por asistir, por permitirme en este momento con ustedes de formación sobre la importancia de realizar las 21 vigilias de Getsemaní para ganarme este sello a la preciosa sangre del Cordero de Dios. Dios lo bendiga y a las 11 en punto iniciamos. Vamos a tener un descansito hasta las 11 en punto, que ya vamos a recomenzar la vigilia para que tomen agua.